Vamos a hablar de simetría. La gráfica de una función f con dominio x es simétrica con respecto al eje y si f evaluado en menos x es igual a f evaluado en x para toda x en el dominio. O bien decimos que la función es simétrica con respecto al origen si f evaluado en menos x es igual a menos f de x para toda x que pertenece a x. Cuando una función es simétrica con respecto al eje y, se denomina función par. Cuando es simétrica respecto al origen, se denomina función impar. Vamos a hacer un ejemplo. Sea f de x igual a x cúbica. Determine si la función es par o impar. Solución. Para determinar si la función es par o impar, lo único que tenemos que hacer es sustituir menos x por x. Esto es, vamos a evaluar f en menos x es igual, en lugar de x menos x, entonces tengo menos x al cubo. Nosotros sabemos bien que esto quedaría como menos x al cubo por x al cubo, menos 1 al cubo me da menos y x cúbica menos x. Esto implica que f de menos x es igual a menos x cúbica. Este menos lo voy a poner aquí y x cúbica es la misma función, entonces es menos f de x. Por lo tanto, como f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto, f de x igual a x cúbica es una función impar. ¿Por qué? Porque f de menos x es igual a menos f de x. Ejemplo, sea f de x igual a x a la 2/3, determine si la función es par o impar. Una vez más, lo que tenemos que hacer es sustituir menos x por f de x por x, es decir, vamos a evaluar f de menos x. Esto es, voy a sustituir en lugar de la x por menos x a la 2/3. Esto quedaría como menos 1 a la 2/3, que es por x a la 2/3. Esto es, hay varias maneras de escribirlo, ¿qué les parece?
Si lo escribimos como menos 1 al cuadrado y raíz cúbica por x a la 2/3. Esto es igual a la raíz cúbica, menos 1 al cuadrado es 1 por x a la 2/3. Pero la raíz cúbica de 1 es positiva, es un 1 por x a la 2/3, nos queda x a la 2/3. ¿Pero quién es x a la 2/3? Pues f de x. Entonces tenemos que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, f de x igual a x a la 2/3 es una función par. Otro ejemplo sea f de x igual a x cúbica más 1. Determine si la función es par o impar. Lo que tengo que hacer es evaluar la función en menos x, es decir, voy a sustituir en el valor de x por menos x y me queda menos x al cubo más 1. Esto es igual a menos 1 al cubo por x al cubo más 1. Esto es igual a menos 1 al cubo, me da menos 1 por x cúbica más 1. Menos 1 por x cúbica me da menos x cúbica más 1. Ahora bien, si yo quisiera quitar este menos, factorizarlo, no puedo y este cambiaría por menos, no me da esta. Por lo tanto, esto es diferente de f de x y también es diferente de menos f de x. Vamos a ver si es cierto. Voy a sustituir, voy a encontrar menos f de x. ¿Quién sería? Menos x cúbica más 1, que sería igual a menos x cúbica menos 1. Pero esta tampoco es esta, por lo tanto también es diferente de menos f de x. ¿De dónde f de menos x es diferente de f de x, que es diferente a menos f de x? Concluimos que la función no es par ni impar.